La muerte es, sin duda, el misterio más grande que acompaña al ser humano desde el inicio de los tiempos. Todos sabemos que un día llegará, pero pocos nos detenemos a pensar qué ocurre realmente en esos instantes en que el cuerpo deja de respirar. Para Edgar Cayce, el profeta durmiente, la muerte no era un final, sino un tránsito hacia otra forma de vida. Sin embargo, también advirtió algo inquietante: no todas las almas aceptan morir. ¿Qué ocurre, entonces, cuando un espíritu se aferra desesperadamente a la vida terrenal? ¿Qué consecuencias tiene esa resistencia? ¿Qué caminos recorre el alma que no logra entregarse al proceso natural de la muerte? Cayce explicó que el tránsito del alma debía vivirse con serenidad, como un regreso a casa. El cuerpo se apaga, pero el espíritu despierta a una realidad más amplia, iluminada por la presencia divina. Quienes aceptan ese momento con paz experimentan una transición armoniosa, acompañados de seres de luz y de guías espirituales que los conducen a planos superiores. Pero no siempre sucede así. Cayce describió en sus lecturas que existen almas que, cegadas por el miedo, el apego a lo material o la incapacidad de soltar a sus seres queridos, se resisten a abandonar la tierra. Esa resistencia no cambia el hecho de que el cuerpo ha muerto, pero sí altera el camino del espíritu. El alma, incapaz de elevarse, queda atrapada en planos intermedios, confusa, angustiada y sin dirección. Lo más sobrecogedor es que Cayce no hablaba en abstracto. Durante sus trances, describió con detalle lo que veía en esas almas: espíritus que vagaban cerca de sus hogares, incapaces de reconocer que habían muerto; otros que se aferraban a objetos, lugares o personas; algunos que revivían una y otra vez los últimos instantes de su vida sin comprender que debían seguir adelante. Para Cayce, esta situación no era un castigo divino, sino la consecuencia natural de la falta de aceptación. El alma que se resiste a morir no logra abrirse a la luz y queda envuelta en una especie de neblina espiritual. Es como un viajero que, al negarse a tomar el tren que lo llevaría a su destino, se queda en la estación sin saber hacia dónde ir. Este fenómeno plantea preguntas profundas. ¿Qué significa realmente aceptar la muerte? ¿Por qué algunas almas logran hacerlo con serenidad y otras no? ¿Y qué podemos aprender nosotros, mientras aún estamos vivos, para preparar a nuestra alma para ese momento? En este video exploraremos las revelaciones de Cayce sobre este misterio. Descubriremos qué le sucede al alma que no acepta morir, cómo se manifiestan sus luchas en el plano espiritual y qué enseñanzas podemos extraer para vivir de una manera más consciente, en paz con el tránsito que todos enfrentaremos algún día. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal, darle me gusta a este video y compartirlo. Aquí seguimos revelando los secretos que Edgar Cayce descubrió sobre la vida, la muerte y el destino del alma. Tu apoyo es esencial para que este mensaje de esperanza y sabiduría llegue a más corazones. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no solo te dará una visión distinta de la muerte, sino también una nueva comprensión de la vida misma. Para comprender qué le sucede a un alma que no acepta morir, primero debemos entender lo que, según Edgar Cayce, ocurre cuando la transición se da de manera natural y en paz. Solo así podemos contrastar las dos realidades, la del espíritu que fluye hacia la luz y la del que se aferra al mundo material. Cayce explicaba que el momento de la muerte debía ser visto como un proceso de liberación. El cuerpo, agotado por la enfermedad, la vejez o el accidente, deja de sostener al alma, y el espíritu comienza a desprenderse de la materia. Lo describía como si una vestidura pesada cayera al suelo, permitiendo al alma experimentar una sensación de ligereza y expansión que no había sentido jamás en la vida física. En sus lecturas, Cayce relataba que las almas que aceptan este tránsito entran en contacto casi de inmediato con seres de luz, guías espirituales que los esperan para conducirlos a planos más elevados. Muchos de quienes habían tenido experiencias cercanas a la muerte describían algo similar: un túnel de luz, una paz indescriptible, la sensación de regresar a un lugar conocido.
Para Kaise, estos relatos confirmaban que la muerte, cuando se vive con aceptación, es un regreso al hogar, no un final aterrador. En ese proceso armonioso, el alma atraviesa una revisión de su vida, no como un juicio implacable, sino como una oportunidad para ver sus aciertos, sus errores y las lecciones aprendidas. Todo se contempla desde una perspectiva de amor, comprensión y crecimiento. Es como mirar un libro abierto, donde cada página revela el propósito profundo de lo vivido. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando el alma no acepta morir? Aquí aparece la diferencia más dramática. En lugar de fluir hacia la luz y dejarse guiar, el alma se aferra a lo conocido. Puede aferrarse a sus seres queridos, a sus posesiones, a sus responsabilidades inacabadas o incluso a su propia incredulidad. Esta resistencia crea un estado de confusión espiritual. El alma no logra comprender que el cuerpo ha quedado atrás y trata de seguir viviendo como si nada hubiera cambiado. Kaise describía cómo algunas almas permanecían cerca de sus hogares, observando a sus familiares, incapaces de aceptar que ya no podían comunicarse con ellos. Otras se quedaban ligadas a lugares donde habían experimentado un gran apego, una casa, un objeto, un sitio de trabajo. Y había quienes revivían una y otra vez los últimos momentos de su vida, especialmente si habían muerto de manera violenta o inesperada. En todos estos casos, la constante era la misma. El alma no se sentía lista para partir. El miedo, la incredulidad o el apego eran tan grandes que bloqueaban el paso hacia los planos superiores. Lo más revelador es que Kaise insistía en que esta situación no era un castigo divino. Dios no condena al alma a vagar. Es el propio espíritu quien, al negarse a soltar, crea su propio estado de confusión. El amor divino siempre está dispuesto a recibir, pero el alma debe abrirse a ese amor. Si no lo hace, permanece en planos intermedios hasta que logra aceptar la verdad de su partida. En este punto es necesario hacernos una pregunta personal. ¿Cómo nos preparamos nosotros para ese tránsito? ¿Vivimos la vida de tal manera que podamos partir en paz? ¿O alimentamos apegos tan fuertes que podrían retenernos? Kaise invitaba a reflexionar sobre esto no con miedo, sino con responsabilidad. Cada día es una oportunidad para aprender a soltar, para confiar en lo divino y para cultivar una fe que nos permita morir con serenidad. Las almas que aceptan morir encuentran un camino lleno de luz y guía. Las que no lo aceptan, en cambio, quedan atrapadas en una especie de frontera, un espacio gris entre la vida terrenal y el mundo espiritual. Allí esperan, confusas, hasta que logran despertar y seguir adelante. El contraste es claro y contundente. La aceptación abre las puertas del cielo. La resistencia prolonga la angustia. Y lo que define hacia dónde nos dirigimos no es lo que acumulamos, ni lo que poseemos, sino la paz interior con que enfrentamos el misterio de la muerte. Edgar Cayce afirmaba que ninguna alma se resiste a morir sin razón. Siempre hay causas profundas que explican por qué algunos espíritus no logran soltar el cuerpo ni aceptar el tránsito. Comprender estas causas es esencial, porque también nos revela qué debemos trabajar en vida para no quedarnos atrapados en esa frontera gris. 1. El miedo a lo desconocido. El primer gran obstáculo es el miedo. El ser humano teme lo que no comprende y la muerte, envuelta en misterio, se convierte en su mayor temor. Quienes no cultivaron una fe sólida o una comprensión espiritual suelen sentir pánico al momento de morir. Kaise describía cómo esas almas, incapaces de confiar en que existe algo más allá, se aferran desesperadamente al cuerpo, intentando evitar lo inevitable. El miedo las mantiene enredadas en un estado de negación. Se niegan a aceptar que la vida terrenal terminó, y en esa negación permanecen atrapadas. 2. El apego a lo material. Otra de las causas más comunes es el apego. Hay quienes dedican toda su vida a acumular bienes, posesiones o poder, y cuando llega la hora de partir, no pueden soltar. Kaise relataba casos de almas que permanecían ligadas a casas, a objetos preciados o incluso a cuentas y negocios que habían dejado pendientes. El apego se convierte en una cadena invisible que impide elevarse.
Estas almas rondan lo que consideran suyo, incapaces de aceptar que ya no tienen control sobre ello. 3. Apego a los seres queridos. El amor, cuando es comprendido en su forma divina, libera, pero cuando se convierte en dependencia, puede atar. Kaiser decía que muchas almas se resisten a morir porque no quieren dejar a sus familias, madres que no sueltan a sus hijos, esposos que se resisten a separarse, personas que sienten que sin ellas sus seres queridos no podrán continuar. Esa angustia las retiene, impidiéndoles confiar en que Dios cuidará a los que quedan atrás. 4. La incredulidad. Otra causa importante es la incredulidad. Aquellos que durante la vida negaron la existencia del alma o de la vida después de la muerte, suelen quedar atrapados en una confusión profunda. Al morir, descubren que siguen existiendo, pero su mente se niega a aceptarlo. Kaiser describía a estas almas como sombras perdidas, vagando en un estado de desconcierto. No avanzan porque no creen en lo que ven. No aceptan la luz porque no la reconocen como real. 5. La culpa y el remordimiento. También mencionaba Kaiser el peso de la culpa, almas que mueren con remordimientos no resueltos, con pecados no confesados, con heridas abiertas, sienten que no merecen elevarse. El miedo al juicio divino las lleva a esconderse en planos intermedios, retrasando su camino hacia la luz. No es que Dios las rechace, sino que ellas mismas se apartan por vergüenza o temor. 6. La muerte inesperada o violenta. Finalmente, Kaiser hablaba de las muertes repentinas, accidentes, asesinatos, desastres. Cuando la persona no tuvo tiempo de prepararse ni de aceptar su destino, el alma puede quedar atrapada en un estado de shock. Revive una y otra vez los últimos instantes, sin comprender que la vida física terminó. Estas son las almas que más tiempo tardan en despertar, porque necesitan comprender poco a poco lo que ocurrió. Lo que une a todas estas causas es una misma raíz: la falta de aceptación. Ya sea por miedo, apego, incredulidad o culpa, el alma se niega a entregarse al flujo natural de la muerte. Y esa negativa no detiene el proceso, pero sí lo complica. Kaiser insistía en que la solución estaba en la preparación espiritual durante la vida. Quien cultiva la fe, quien aprende a soltar, quien busca reconciliarse y vivir en paz, tendrá un tránsito sereno. Quien se aferra, quien acumula, quien niega lo espiritual, corre el riesgo de quedarse atrapado. Imagina por un momento qué significa esto. La manera en que vivimos cada día es la preparación para nuestro último día. Cada acto de confianza en lo divino, cada desapego, cada perdón otorgado es como un entrenamiento que permitirá al alma partir en paz. Y cada miedo alimentado, cada apego reforzado, cada rencor guardado es una carga que podría retenernos. Por eso Kaiser invitaba a no esperar a la hora de la muerte para resolverlo todo. La preparación comienza aquí y ahora. Porque el momento de morir no es un examen final repentino, es la consecuencia natural de cómo hemos vivido. Al comprender las causas que llevan a un alma a resistirse a morir, entendemos también lo que debemos sanar en vida. El miedo se vence con fe, el apego con confianza en Dios, la incredulidad con apertura espiritual y la culpa con reconciliación y perdón. La pregunta es: ¿estamos viviendo de manera que nuestro espíritu pueda partir en paz cuando llegue el momento? Edgar Cayce describía con notable detalle lo que le ocurre al alma que no acepta morir. Según él, estas almas no desaparecen ni se pierden para siempre, pero sí quedan atrapadas en lo que podríamos llamar planos intermedios, espacios espirituales de transición donde la confusión y la resistencia marcan su experiencia. En lugar de dirigirse hacia la luz y ser recibidas por guías espirituales, estas almas permanecen muy cerca del mundo material. Es como si siguieran habitando las mismas casas, las mismas calles, los mismos lugares que frecuentaban en vida, pero sin un cuerpo que les permita interactuar plenamente. Kaiser decía que a menudo ni siquiera son conscientes de que han muerto. Creen seguir vivas, aunque notan que nadie responde a sus palabras ni reconoce su presencia.
Este estado puede durar un tiempo breve o prolongado, dependiendo de cuánto se aferre el alma a la vida terrenal. Algunas terminan aceptando poco a poco lo que ocurrió, ayudadas por guías espirituales que nunca las abandonan. Otras, en cambio, permanecen durante años, incluso siglos, repitiendo las mismas escenas, aferradas a lo que ya no existe, la confusión del alma resistente. Kaiser relataba que estas almas suelen experimentar una sensación de niebla o penumbra. No es la oscuridad absoluta, pero sí una falta de claridad. No ven la luz que deberían seguir porque su atención está fijada en la tierra. Viven en un estado de desconcierto. Saben que algo cambió, pero no entienden qué. Muchas veces reviven los últimos instantes de su muerte, sobre todo si ésta fue violenta o inesperada. Un accidente, un asesinato, una enfermedad repentina, todo eso puede quedar grabado como un eco que el alma repite una y otra vez. Es como si intentara comprender lo que sucedió, sin lograrlo. Señales en el mundo terrenal. Kaiser también afirmaba que estas almas, al permanecer cerca de la tierra, pueden dejar señales perceptibles para los vivos, objetos que parecen moverse sin explicación, ruidos extraños en casas donde alguien falleció, la sensación de una presencia cercana. No se trata, según él, de fantasmas condenados, sino de almas confundidas que aún no han dado el paso definitivo hacia la luz. En ocasiones, estas almas intentan comunicarse con sus seres queridos. Se acercan a ellos en sueños, en pensamientos repentinos o incluso en sensaciones físicas. No siempre logran transmitir un mensaje claro, pero su intención es evidente: llamar la atención, pedir ayuda, expresar que aún están allí. Kai se advertía, sin embargo, que esta cercanía no siempre es sana, ni para el alma ni para los vivos. El espíritu que no acepta su muerte corre el riesgo de estancarse, y los familiares que lo sienten demasiado cerca pueden quedar atrapados en el duelo, sin avanzar. Por eso insistía en la importancia de orar por los difuntos y pedir a Dios que les dé paz y luz. La oración, decía, actúa como una lámpara encendida en medio de la confusión, guiando al alma hacia su destino verdadero. El peso del apego. En estos planos intermedios, las almas sienten sobre todo el peso del apego. Ven a sus seres queridos continuar con la vida, pero ellas no pueden participar. Observan cómo se venden sus pertenencias, cómo se cierran sus negocios, cómo la rutina sigue adelante. Y cuanto más se aferran, más dolor sienten, porque la realidad les demuestra que ya no pertenecen a ese mundo. Kaiser describía este sufrimiento no como un castigo divino, sino como el resultado natural de negarse a aceptar la transición. Dios, en su amor infinito, siempre ofrece la luz, pero el alma debe decidir mirarla. Mientras se resista, seguirá en ese estado intermedio. La ayuda de los guías espirituales. Lo esperanzador es que, según Kaiser, ningún alma está sola en ese proceso. Incluso las que se resisten más cuentan con la presencia de guías espirituales y seres de luz que intentan llamar su atención. Estos guías no fuerzan la voluntad del alma, pero permanecen cerca, esperando el momento en que decida soltar. En cuanto lo hace, el camino se abre de inmediato hacia planos más altos. De ahí que Kaiser resaltara la importancia de la oración de los vivos. Cuando una familia ora por su ser querido fallecido, esas plegarias actúan como un impulso extra que ayuda al alma a mirar hacia la luz. La oración es como un puente invisible que une a los vivos con los muertos y acelera el despertar espiritual de quienes se han quedado atrapados. Una advertencia y una lección. Las descripciones de Kaiser sobre estas almas atrapadas en planos intermedios no buscaban infundir miedo, sino advertir y enseñar. Advertir que la resistencia trae sufrimiento innecesario y enseñar que podemos prepararnos en vida para evitarlo. Cada acto de desapego, cada reconciliación, cada oración que cultivamos es una forma de entrenar a nuestra alma para aceptar la muerte con serenidad. La lección final es clara: la muerte, aceptada con fe, se convierte en un tránsito hacia la luz. Rechazada con apego o miedo, se convierte en un estado de confusión.
La diferencia depende de cómo vivamos y de cuánto confiemos en la promesa de la vida eterna. Edgar Cayce, en sus lecturas en trance, llegó a describir con gran precisión los diferentes estados que atraviesan las almas que no aceptan morir. Según él, este proceso no es uniforme. Cada espíritu vive la resistencia de un modo distinto, dependiendo de sus creencias, de sus apegos y de la manera en que enfrentó la vida. Comprender estos estados nos ayuda a visualizar mejor lo que sucede y a reflexionar sobre cómo prepararnos para evitar quedar atrapados en ellos. El estado de negación. El primer estado es la negación. El alma, al separarse del cuerpo, no logra aceptar que la vida terrenal ha terminado. Puede verse a sí misma en el lecho de muerte, rodeada de familiares, pero se siente aún consciente y cree que todo continúa como antes. Trata de hablar, de moverse, de hacerse notar, pero nadie responde. Este silencio desconcertante provoca angustia y desesperación. Cayce decía que muchas almas permanecen en esta negación durante largo tiempo, incapaces de reconocer lo evidente. Incluso pueden asistir a su propio funeral, escuchando los lamentos de los suyos, pero sin comprender del todo lo que ocurre. La incredulidad es tan fuerte que bloquea el paso a los planos superiores. El estado de apego. Cuando la negación comienza a desvanecerse, muchas almas entran en el segundo estado, el apego. Comprenden que algo ha cambiado, que ya no pueden interactuar como antes, pero se niegan a soltar lo que consideran suyo. Permanecen junto a sus casas, objetos o seres queridos, tratando de influir en ellos. Cayce relataba que este es el origen de muchas presencias que los vivos perciben como espíritus en pena. No son seres malignos, sino almas incapaces de aceptar que deben seguir su camino. Este estado puede volverse doloroso porque el alma observa cómo la vida continúa sin ella. Ve cómo se reparten sus pertenencias, cómo la familia sigue adelante, cómo los lugares que amaba cambian con el tiempo. Cada cambio es vivido como una pérdida adicional, lo que aumenta su sufrimiento. El estado de confusión. Con el paso del tiempo, muchas almas atrapadas entran en una etapa de confusión profunda. Saben que ya no pertenecen al mundo material, pero no saben a dónde ir. Se sienten perdidas en un espacio intermedio, como una niebla sin dirección. Este estado puede estar acompañado de sensaciones de soledad, tristeza o incluso de vacío. Cayce describía a estas almas como sombras errantes, no porque carezcan de luz, sino porque aún no la reconocen. Están rodeadas de guías espirituales, pero sus propios miedos y apegos les impiden verlos. Es como estar en un cuarto oscuro con la puerta abierta, pero negarse a caminar hacia la salida. El despertar gradual. Finalmente, la mayoría de estas almas logran un despertar gradual. Este despertar puede ocurrir de distintas formas. Por el paso del tiempo, cuando el alma se cansa de repetir los mismos patrones. Por la intervención de guías espirituales que insisten en mostrarle la luz. Por las oraciones de los vivos, que actúan como un faro en medio de la confusión. O incluso por experiencias simbólicas, como sueños en los que el alma comprende que debe avanzar. Cuando este despertar ocurre, el alma siente una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por comprender que la vida continúa en otra dimensión, y tristeza por haber desperdiciado tiempo en la resistencia. Sin embargo, lo más importante es que al aceptar finalmente su muerte, puede elevarse y continuar el proceso natural hacia los planos superiores. Casos descritos por Cayce. En varias lecturas, Cayce relató casos específicos. Por ejemplo, habló de un hombre que, tras morir en un accidente, revivía una y otra vez la escena de su choque. Solo después de mucho tiempo logró aceptar lo ocurrido y avanzar hacia la luz. Otro caso era el de una mujer que había sido muy posesiva con su familia. Después de morir, permanecía junto a ellos intentando dar órdenes y controlar sus vidas. Su apego fue tan fuerte que necesitó de múltiples oraciones y rituales de amor para poder soltar. Lo interesante es que Cayce nunca describía a estas almas como condenadas, sino como atrapadas en su propia confusión, y aseguraba que, tarde o temprano, todas serían liberadas.
La luz divina no se cierra para nadie. Somos nosotros quienes, por miedo o apego, nos negamos a caminar hacia ella. La lección para los vivos. La enseñanza más importante de todo esto es que la preparación para la muerte comienza en la vida. Si vivimos cultivando el desapego, practicando la fe, reconciliándonos con nuestros errores y confiando en el amor divino, nuestro tránsito será sereno. Si en cambio alimentamos el miedo, acumulamos apegos y negamos lo espiritual, es más probable que nuestro espíritu sufra al momento de partir. Por eso Kai se invitaba a mirar la muerte no como un tabú, sino como una maestra silenciosa. Pensar en ella nos ayuda a vivir mejor, a poner en orden nuestras prioridades y a preparar a nuestra alma para aceptar con serenidad el día en que debamos soltar el cuerpo. Edgar Cayce. Nunca presentó a las almas que no aceptan morir como condenadas para siempre. Al contrario, insistía en que la misericordia divina alcanza a todos los espíritus, incluso a los que permanecen atrapados en la confusión. Según él, el amor de Dios es tan vasto que siempre abre caminos para que esas almas encuentren la luz y puedan continuar su evolución. El papel de los guías espirituales. Cayce relataba que en todo momento, incluso en los planos intermedios, el alma cuenta con la compañía de guías espirituales. Son seres de luz, a menudo identificados como ángeles o maestros, cuya tarea es acompañar, orientar y sostener al espíritu. Aunque el alma atrapada no los vea, ellos permanecen cerca, esperando el instante en que abra los ojos a su presencia. Estos guías actúan con paciencia infinita. No fuerzan al alma ni la arrastran, porque el libre albedrío sigue siendo respetado incluso después de la muerte. Solo susurran, iluminan, muestran la salida. Son como faros en medio de la niebla, siempre están, aunque el navegante aún no decida dirigirse hacia ellos. La fuerza de la oración. Uno de los aspectos más poderosos que Cayce mencionaba era el efecto de la oración de los vivos. Las plegarias de los familiares y amigos actúan como rayos de luz que atraviesan la confusión en la que se encuentra el alma. Esas oraciones no sacan al alma por la fuerza, pero sí le recuerdan que hay amor y esperanza, ayudándola a mirar hacia arriba y reconocer la luz divina. Cayce recomendaba orar no solo en el momento del duelo, sino también después, manteniendo viva la memoria del ser querido. Cada oración, cada acto de amor es como un impulso que guía al alma hacia su destino verdadero. Incluso aquellas almas que llevaban tiempo atrapadas podían sentir el alivio y la claridad que surge de las plegarias sinceras de sus seres queridos. Los rituales de amor y perdón. Además de la oración, Cayce hablaba de la importancia del perdón y el amor como medios de liberación. Muchas almas atrapadas lo están porque sienten culpa, vergüenza o remordimiento. Cuando los vivos les ofrecen perdón, aunque sea en silencio, en una oración íntima, ese gesto libera la carga que las retiene. El amor incondicional actúa como una llave que abre las puertas del espíritu. Imagina a un padre que muere con la sensación de haber fallado a su familia. Su alma puede quedarse atrapada, incapaz de avanzar por la culpa. Pero si sus hijos oran por él, le expresan perdón y gratitud, esa energía llega hasta su espíritu y le permite soltar la carga. Así, el amor de los vivos se convierte en medicina para los muertos. El despertar del alma. Según Cayce, llega un momento en que incluso las almas más reacias comprenden que deben soltar. Puede ser después de un largo tiempo de resistencia, puede ser tras una revelación en sueños o gracias a la ayuda de un guía espiritual. Ese despertar se vive como un alivio inmenso. El alma reconoce que la muerte no era un final aterrador, sino un paso hacia algo más grande. Al mirar la luz, el espíritu experimenta una transformación inmediata. La confusión se disipa, la angustia desaparece, y en su lugar surge una paz indescriptible. Es entonces cuando los guías lo conducen hacia los planos superiores, donde podrá descansar, aprender y prepararse para nuevas etapas de su evolución. El papel de la fe en vida. Cayce recalcaba que lo mejor es no esperar al momento de la muerte para confiar en esta ayuda,
sino cultivar la fe durante la vida. Quien ora, perdona, ama y confía en Dios a lo largo de sus días, tendrá un tránsito mucho más sereno. El alma que ya aprendió a soltar no se aferra, sino que se entrega con confianza. Por eso, cada acto de amor que realizamos en vida es también una preparación para nuestra partida. Cada vez que perdonamos, nos entrenamos para soltar. Cada vez que oramos, nos entrenamos para mirar hacia la luz. Cada vez que servimos a otros, aprendemos a confiar en lo eterno. Una visión de esperanza. Lo más importante de las revelaciones de Kaise es que, incluso en el caso de las almas que no aceptan morir, siempre hay esperanza. No existen condenas eternas. No hay puertas cerradas para siempre. El amor divino espera pacientemente y tarde o temprano todas las almas encontrarán el camino de regreso. Este mensaje transforma nuestra visión de la muerte. No es un castigo, no es un abismo, no es una pérdida total. Es un tránsito que puede ser difícil si lo resistimos, pero que siempre termina conduciéndonos a la luz. Y ese tránsito podemos prepararlo desde hoy, viviendo con fe, amor y desapego. Después de explorar las visiones de Edgar Cayce sobre el tránsito del alma, llegamos a una conclusión inevitable. La muerte no es un final, sino un proceso de despertar. Y sin embargo, ese despertar puede ser luminoso y sereno, o puede convertirse en un camino de confusión si el alma se resiste a aceptar su destino. Cayce nos mostró con claridad lo que ocurre en ambos escenarios. Quienes aceptan morir con fe y confianza atraviesan la frontera con ligereza, acompañados por seres de luz, guiados hacia planos superiores donde continúan aprendiendo y creciendo. Quienes se niegan a soltar, en cambio, quedan atrapados en planos intermedios, vagando cerca de los vivos, aferrados a sus posesiones, reviviendo el dolor de su partida. No por castigo, sino por elección inconsciente. La diferencia entre uno y otro camino no se define en el último segundo de vida, sino a lo largo de toda la existencia. Cada día es una preparación para ese momento. Cada acto de amor, cada oración, cada perdón otorgado, cada desapego practicado es un entrenamiento para partir en paz. Y cada miedo alimentado, cada apego reforzado, cada negación de lo espiritual es un obstáculo que puede retenernos. Por eso Cayce insistía en vivir con conciencia espiritual. No se trata de temer a la muerte, sino de reconciliarnos con ella, comprender que llegará y que, cuando lo haga, debe encontrarnos preparados para soltar el cuerpo y abrazar la luz. Vivir de esta manera no solo nos asegura un tránsito sereno, sino que también transforma nuestra vida diaria. Porque quien vive listo para morir, vive con más amor, con más paz y con menos miedo. Quizá, al escuchar estas enseñanzas, te has preguntado, ¿qué pasará con mi alma cuando llegue el momento? ¿Estoy preparado para soltar o aún me aferro demasiado a lo material, a mis miedos, a mis pendientes? Esa reflexión es, en sí misma, un regalo, porque nos invita a poner en orden nuestra vida, a sanar lo que aún duele, a perdonar lo que hemos guardado, a reconciliarnos con nosotros mismos y con los demás. Cayce nos deja un mensaje esperanzador. Incluso las almas que no aceptan morir terminan encontrando la luz. Pero no necesitamos pasar por la confusión y el dolor de la resistencia. Podemos prepararnos desde ahora para que nuestro tránsito sea sereno, confiado y lleno de paz. Recuerda que la muerte no rompe los lazos del amor. Quienes partieron antes que nosotros no desaparecieron. Siguen su camino y un día volveremos a encontrarnos. Comprender esto también nos ayuda a soltar, porque nos da la certeza de que nada se pierde. Todo se transforma. La gran lección de Cayce es clara. Aceptar la muerte es aceptar la vida. Cuando vivimos con la conciencia de nuestra eternidad, aprendemos a valorar cada día, a no aferrarnos a lo que no tiene importancia y a confiar en que lo mejor está siempre por venir. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que tu alma está preparada para soltar cuando llegue el momento? ¿Has sentido alguna vez que el miedo a la muerte te limita o, por el contrario, que la fe te da paz ante ese misterio? Comparte tu reflexión en los comentarios.
Tu experiencia puede iluminar a otros que también buscan comprender este tránsito. Antes de despedirnos, te invito a suscribirte al canal, darle me gusta a este video y compartirlo. Aquí seguimos revelando los secretos que Edgar Cayce nos dejó sobre el alma, la muerte y la vida eterna. Tu apoyo es fundamental para que este mensaje llegue a más personas que necesitan esperanza y luz. Recuerda siempre, no eres un cuerpo que muere, eres un espíritu eterno que vive, aprende y crece más allá de cada experiencia. La muerte no es tu enemiga, es el umbral hacia tu verdadera existencia.